Amén. Hemos venido hablando acerca de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la importancia de la cruz, la centralidad del Evangelio es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. O dicho de otra manera, sin la cruz no hay salvación. Y comprender distintos aspectos de esa cruz es lo que hemos tratado de hacer. Y habíamos hablado últimamente acerca de la maldición del pecado. Y esta noche vamos a compartir acerca de la Pascua. La Pascua. Una palabra ciertamente conocida, aplicada en algunos aspectos en forma errónea, pero bíblicamente la Pascua es una fiesta que se instituyó el día que el pueblo de Israel salió de Egipto por mano poderosa, por mano soberana del Señor, haciendo grandes milagros, maravillas. El Señor sacó a su pueblo de un estado de esclavitud del cual ellos no podían salir, y por lo tanto de ahí en adelante se celebró la Pascua. La palabra Pascua en sí significa paso. Es el paso de un estado a otro estado. Es el paso de la esclavitud a la libertad. El paso de la muerte a la vida. Algo que el hombre no puede hacer. Y por tanto vamos a ir al libro de Éxodo primeramente, capítulo 12, la institución de esta fiesta, cómo es que surge y la relación que tiene esta fiesta con nuestra vida hoy. ¿Qué tiene que ver la fiesta de la Pascua con nuestra vida hoy en el Señor Jesucristo? Libro de Éxodo, capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo número 1. Un trozo un tanto extenso, que dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en
todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. Amén. Hasta ahí vamos a leer. La fiesta de la Pascua. Algunas cosas que destacar principalmente. Vuelvo a repetir, esta palabra es dada al pueblo de Israel estando en una condición de esclavitud. Habiendo el Señor hecho ya maravillas ante Faraón, sin embargo Faraón no lo dejaba salir hasta este momento de la muerte de los primogénitos. ¿Y cómo se salvaron los primogénitos de Israel? Con la sangre de un cordero, que comían por familia, y con esa sangre tenían que pintar los postes de las puertas, el dintel, y de esa manera entonces el ángel de la muerte no pasaría por esa casa y serían librados los primogénitos de Israel. Y desde ese día Faraón les dejaría salir, serían libres para ir a la tierra de Canaán. Por lo tanto, esta es la fiesta que implica entonces el paso de un estado a otro estado. Estaban en esclavitud y fueron libres. No por mano humana, porque es muy importante eso. No fue obra del hombre, no fue Israel que se rebeló, que guerreó contra Faraón, fue el Señor, soberanamente. Es más, cuando Faraón los siguió, todo un ejército de Faraón siguiendo al pueblo, y el pueblo de pronto se ve a las espaldas con el ejército de Faraón y al frente con el Mar Rojo. Y parecía que estaba todo perdido, no tenían escapatoria, el mar por adelante y el ejército de Faraón a sus espaldas. Muchos ya empezaron a desfallecer y a pensar de que estaban perdidos, y el Señor habló a Moisés para que abriera el mar. Y así fue como ese pueblo cruzó el Mar Rojo en seco, y queriendo los egipcios hacer lo mismo, perecieron todos ahogados. ¿Quién venció a Faraón? No fue Israel, fue el Dios de Israel. Bueno, pero esta historia real, vivida por el pueblo de Israel, es una figura de lo que nosotros hemos vivido en Cristo Jesús. Por un lado, Él es el gran Moisés que va adelante, haciendo las maravillas, y por otro lado, Él es el Cordero Pascual, que muere para que con su sangre nosotros seamos libertados de la esclavitud que nosotros tenemos. Nuestra esclavitud, llamada simbólicamente Egipto, el mundo, esclavos del mundo, del sistema del mundo, de las formas del mundo, del pecado en el que está en el mundo. Todos nosotros estábamos esclavos en el mundo. Para salir de ese estado y venir a estar en Cristo, ha ocurrido un milagro. No, esto no es como aceptar una forma religiosa. No, aquí lo que ocurre es un cambio de naturaleza. Eso es lo que ocurre cuando la salvación es genuina, real. Ha habido un cambio de naturaleza. No es solamente hacerse adepto a una religión, a una forma filosófica o a una forma de doctrina y yo me adhiero a eso. No, aquí ha habido un cambio real, que es lo que vamos a ver. Por ejemplo, una de las cosas que quiero antes de irme de este pasaje poder destacar es que después de la fiesta de la Pascua venían 7 días, que es la fiesta de los panes sin levadura. La palabra 7 o el número 7 en las Escrituras siempre implica algo total, algo acabado.
El primer ejemplo de ello es que Dios terminó su obra en el séptimo día. Es decir, en 7 días el Señor perfeccionó todo, lo hizo todo pleno, perfecto. El número 7 entonces es algo perfecto. Y dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Y la levadura en este caso es sinónimo, símbolo de pecado. Por lo tanto está hablando de algo completo, es decir, desde el momento que uno está en Cristo va a vivir una vida plena, libre de levadura, libre de pecado. Para eso se requiere solamente que exista este milagro, por eso lo llamo un milagro, algo hecho por el poder de Dios, no por el hombre, que implica la salida del mundo, la salida de lo que es la carne, la esclavitud del pecado y libres ahora, liberados por el Señor de esa esclavitud. Por eso es tan importante reconocerlo y yo quisiera por favor que fuéramos ahora a 1 de Corintios, capítulo 5. Cuando les decía, libres de pecado, la iglesia del Señor es una iglesia libre de pecado. ¿Significa eso que nadie va a pecar, que nadie se va a... No significa eso. Sin duda hay un proceso de santificación, de purificación, pero ya no se es esclavo del pecado. El ser humano sin Cristo tiene una esclavitud al pecado, es decir, no puede dejar de pecar. En Cristo sí se va venciendo al pecado hasta llegar a una liberación completa, absoluta. Pero aquí vemos en el capítulo 5 de 1 de Corintios, versículo 1, en adelante, vamos a ver el caso de pecado en la iglesia y pecado grave y constante, es decir, no alguien que cometió un pecado, cayó y se apartó, sino que alguien que sigue pecando. Ese es el caso que vamos a leer. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Si recuerdan de lo compartido viernes anteriores, este es un pecado de muerte. Conforme a la ley del Señor, este es un pecado de muerte. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo examina esta situación, se entera de esta situación, está hablando de un pecado grave. Y dice entonces, versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y ahí, por favor, recuerden entonces lo que acabamos de leer en Éxodo. 7 días panes sin levadura. ¿Y qué había acá en la iglesia? Levadura. Si estamos en Cristo, debemos vivir sin levadura. ¿Ve? Si estamos en Cristo, debemos vivir una vida sin levadura. Pero aquí la iglesia tenía levadura. Entonces dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura, algo natural, vamos a lo natural, alguien que está amasando, ¿verdad? La masa puede ser mucha, pero no necesita nada más que un poco de levadura. Y ese poquito de levadura leuda todo. Y mire la figura que usa aquí el apóstol, y obviamente palabra del Señor, para mostrar lo que es el pecado. Un poco de pecado en la iglesia contamina todo lo que es santo. Por lo tanto dice, limpiaos, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, atención ahí, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí es donde es necesario quizás decir que lamentablemente se da esto en la iglesia del Señor, que se pone mucho el énfasis en las formas y no en la sustancia, que es en este caso la Pascua. Muchas veces, celosamente, podemos dividirnos, podemos criticarnos por la forma en que se celebra, por ejemplo, la Cena del Señor. Porque hay una diversidad de formas como las iglesias lo hacen. Hay iglesias que, bueno, muchas iglesias lo hacen como nosotros, con un pan partido, qué sé yo, y repartiendo el vino en muchas copas. Otras lo hacen dando un énfasis mayor a una sola copa donde todos beben de la misma copa. Algunas lo hacen todos los domingos, otras lo hacen una vez al año, otras lo hacen una vez al mes, como nosotros. Esas son las formas que pueden tener cierta virtud, todo ello, pero esa no es la sustancia. ¿De qué sirve, pregunto, de qué sirve la forma? ¿Pudiera ser la forma más escritural, la más apegada a lo que dice el Señor? Quiero decirles que originalmente era una cena, literal, comer juntos, no solamente un vasito de vino y, ¿cómo se llama?, un trozo de pan, sino una cena, un ágape se le llamaba. Realmente reuniones cristianas donde comían juntos. Eso era originalmente. Así que si alguien quisiera ser bien riguroso, debiéramos cenar juntos. Pero esa es la forma. Pero la sustancia principal aquí es que todos los que participen de la cena deben ser vidas sin pecado. Panes sin levadura. ¿Y qué está diciendo aquí el apóstol? Voy a volver al versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura. Notará que la levadura es un símbolo solamente, pero no se está refiriendo literalmente a levadura, sino al pecado que hay en los corazones. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Vea, la Pascua es el paso de algo viejo, la vieja masa dice ahí, para llegar a ser una nueva masa sin levadura. Porque son panes sin levadura. Pero en el mundo el ser humano tiene levadura porque vive en pecado. Y dice entonces, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Está diciendo, fíjense, este es el estado que tienen ustedes. Ustedes son panes con levadura. Entonces, porque nuestra Pascua, es decir, el paso de este estado a este otro estado, es Cristo. Nuestra Pascua es Cristo. Por Él pasamos de un estado de esclavitud a un estado de libertad. Él es nuestra Pascua, Él es nuestro paso. Amén. Él nos traslada de un estado a otro estado. Entonces dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Vean, celebremos la fiesta. No dice si los vasitos tienen que ser así, o asá, o una sola, o varios vasos. No dice eso. Lo que está diciendo es la santidad que debe tener quienes participan. Celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. Vea la característica de esos panes, de sinceridad y de verdad. Eso es nuestra Pascua. Es decir, alguien que ha experimentado el paso de un estado, es decir, de vivir en la carne, de vivir en el pecado,
ha experimentado a Cristo, ha experimentado la salvación, ahora está en otra condición, ahora está en otro estado. Si sigue pecando, está negando a Cristo, está negando lo que dice que experimentó, porque el que uno se santifique no es obra de uno. El que uno sea liberado del pecado no es que uno sea mejor persona, es que Dios ha obrado un milagro. Dios ha hecho algo que el hombre no puede hacer, y eso lo hace el Señor en Cristo. De ahí Cristo es nuestra Pascua. No es ya el día 14 del primer mes del año, o para nosotros sería lo que se llama comúnmente Semana Santa, que es a final de este mes. No es un día en el calendario, es Cristo en nosotros, nuestra Pascua. Entonces nosotros ya no estamos celebrando fiestas en calendario porque eran figuras, eran tipo de algo que se iba a cumplir y que gracias al Señor ya se cumplió. Y nosotros podemos experimentar, poder decir, yo lo he vivido, soy testigo de lo que produce Jesucristo en un creyente. Fíjense, a modo de poder mostrar esto, quisiera pedirles que vean un poquito ahí en Colosenses, la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, amén. Voy a leer aquí en el versículo 12, dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, vea, ¿quién lo hizo? El Padre, el cual nos ha librado, libertad, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Ahí eso está diciendo de otra manera, esta es la Pascua. El Padre ha obrado de tal manera que nos trasladó. Uno dice, físicamente estoy donde mismo. Físicamente soy la misma persona. Pareciera exteriormente que no ha pasado nada, pero algo ha ocurrido en una vida que se ha convertido al Señor Jesucristo de todo su corazón. Algo ha ocurrido, que aquello que me tenía cautivo antes y que me llevaba al pecado y que, aunque quisiera o no quisiera, uno vivía en ese estado de pecado, quizás muchas veces uno puede decir, me deleitaba en el pecado. Algo ocurrió en uno, que lo que antes me gustaba, ya no me gusta. No es una imposición, no es algo que por fuera a uno le prohíban hacer cosas, como mucha gente se imagina que el Evangelio debe ser lo más aburrido que hay. No es eso. Esto es vida. Esto es gozo, esto es plenitud. Y sin necesidad de buscar el deleite en el pecado, sino ahora en la verdad, en la luz, haciendo la justicia de Dios. En eso se deleita nuestra alma. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué si a mí me gustaban tales cosas ya no me gustan? ¿Por qué si yo me veía atrapado en cierta forma de vivir, hoy día no es así? No es porque me hice evangélico. Es la obra de Dios. Es el poder de Dios que transforma, que ocurre un milagro interior en el ser humano y cambia su corazón. El Evangelio no es otra cosa que lo que estoy tratando de decir. No es apréndase una doctrina y viva de esa manera, porque eso sería todo esfuerzo humano, obra de hombre. El Evangelio es una obra que Dios hace, como ven ahí, soberanamente. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos cambió de posición, ya no estamos en el mundo. Aunque físicamente sí, como lo dijo el Señor, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ocurrió un milagro.
Y por lo tanto, vivir en Cristo no es algo pesado, no es algo amargo, no es algo que cuesta, como algunos dicen, que es difícil el Evangelio. No, el Evangelio es gozo, paz en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando nos decía ahí 1 Corintios 5, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el paso. Centrándonos en Él, como dirá Hebreos, poniendo los ojos en Cristo. Ahora es seguirlo. Quizás lo primero es tener la convicción tan profunda en el corazón de quién es Él. ¿Quién es Él? No porque otro lo diga. Esto es algo personal. Uno tiene que experimentarlo. ¿Quién es Jesús? Que algunos lo menosprecian, quizás muchos lo menosprecian, otros lo niegan, pero ¿qué es para mí? ¿Qué es para mí? Esa convicción que debe estar en el corazón acerca de esa persona. ¿Quién es Jesús? Y ciertamente, para el que ha conocido, Él es único, es incomparable, no hay otro como Él. Sus palabras o son propias de una persona fuera de sí, digo un loco, o realmente Él es el Hijo de Dios. Pero no hay términos medios. Lo que Él dice, o lo dice una persona que no está bien, o realmente Él es el Hijo de Dios. Y yo sé que Él no está loco. Diciendo, hay solo dos alternativas, o está loco o es el Hijo de Dios. Yo sé que no está loco. Él es el Hijo de Dios. Y por tanto, esa vida tiene tal valor, pero tal valor, que debiera cumplirse en el corazón de cualquiera que diga yo creo en Él, lo que dice la parábola de la perla preciosa o del tesoro escondido. El que lo haya, vende todo lo que tiene para comprar aquel campo, para comprar aquella perla, cualquiera de los dos ejemplos, pero el que lo haya. Él es más precioso que todo lo que usted pueda tener. Él vale más que todo. Entonces, solo entonces, no parecerá una locura esta palabra que les voy a invitar a leer una vez más, porque no es primera vez que la leemos en Mateo 16, acerca de el camino. Si uno tiene esa convicción acerca de su persona, ¿quién es Él? Aquel que vino de arriba, aquel que Dios envió al mundo, lo envió para salvarnos. Pero ¿cómo me salva? Señalándome el camino. Es como diciendo, mira, de esta manera se escapa. Sígueme, sígueme, yo soy el camino. Yo soy el único medio de salvación. Por lo tanto, la única forma de escapar de este mundo, la Pascua, salir de Egipto, porque Egipto está, figurativamente, por favor, no quisiera que esto lo oyera algún varón egipcio y lo tomara literalmente. Esto es una figura. Quizás el Señor tiene mucho pueblo en Egipto, para que nos entendamos que estamos hablando de figuras que usa la Escritura. Pero el estar esclavo del mundo y sacarnos de allí y decirnos, esta es la liberación, sígueme. ¿Recuerdan las otras palabras del Señor Jesús? El que permanece en mi palabra es verdaderamente mi discípulo.
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, es un estar caminando en pos de Él, siguiéndole a Él. Entonces ese sígueme tiene que ver con, quiero oírte, Señor, dime lo que hay que hacer, dime lo que por dónde tengo que irme. De ahí se hace tan importante oír al Señor, ser enseñado por Él, ser instruido por Él, conocer lo que Él quiere. ¿Cómo puedo decir que le amo si no me interesa lo que dice? Si no conozco sus palabras, si no sé sus mandamientos, ¿cómo puedo decir que le amo? Entonces les decía aquí en este capítulo 16 de Mateo, el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ese es salir, yo quiero ir, seguirte, yo quiero ir en pos de ti, quiero seguirte. Entonces dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Fíjese que esto es completo, es decir, lo mismo que les decía recién, la parábola del tesoro escondido. El que halló ese tesoro, vendió todo lo que tenía. ¿Para qué? Para adquirir aquel campo donde estaba el tesoro. Así que todo lo que tenía perdió valor. Y piense que todo lo que uno tiene, uno lo aprecia. Por eso es que lo guarda, si no lo botaría a la basura. Todo lo que usted tiene en su casa o personas a las que ama, las tiene en su corazón porque son de gran valor para usted. Pero de pronto encontrarse con el Señor Jesús, ¿y qué pasa si estas cosas que yo amo o las personas que amo me impiden, no quieren, no me dejan seguir al Señor? ¿Qué voy a hacer? ¿Renunciaré al tesoro escondido? ¿Renunciaré a eso precioso que descubrí? ¿O lo voy a dejar porque me importan más los tesoros que tengo aquí? ¿Cómo explicar de una manera más clara esto de que todo el que quiera salvar su vida, ¿qué es eso de salvar la vida? Lo que ha sido su vida antes de conocer al Señor, todos los planes que tenía, sus proyectos, sus sueños, sus ambiciones, todo eso es su vida. Y uno lucha por esas cosas, ¿verdad? Se sacrifica por lograr lo que quiere. Muchas veces el sueño es una casa, después de la casa los muebles, tener cosas, ¿verdad? Tener bonita la casa. Todo eso son cosas por las que todo el mundo trabaja, se esfuerza, se sacrifica, etc. Pero una vez conocido a Cristo, ¿será ese la prioridad? ¿Seguiré buscando las mismas cosas? El que ama su vida la va a perder. El que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ese perder la vida, renunciar a lo que tenía, a mis proyectos, mis planes, para seguirlo a Él y lo que Él quiera. Ahora es lo que Él quiera para mí. Haz lo que quieras, Señor. Él sabe que tenemos necesidad de comer. Él sabe que tenemos necesidad de vestir. Él sabe que tenemos necesidad de beber. Y Él dice, buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Hay una prioridad, esto es primero, tiene más valor. Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, a mí me encanta como lo dice el Señor, no obliga a nadie. Esto es simplemente porque descubro el valor que tiene la verdad. Él es la verdad. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, y ese tomar la cruz. Entonces, ese es, Él tomó la cruz y salió de este mundo. Ustedes saben que salió de este mundo. En la cruz, Él salió de este mundo. Y nos dice, sígueme.
tomando también tu cruz. Es decir, sal de este mundo. El medio, el único medio, el paso, la Pascua, el único paso para salir del mundo y entrar en su reino, como dice, nos trasladó de las tinieblas a el reino de su amado Hijo. El único paso es la cruz. Tomando la cruz, siguiéndole a Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz es el paso. Amén, pero el paso es vida, es gozo. La cruz no es tristeza, es dejar lo que el mundo tiene, lo que el mundo le ofrece, déjelo. Hay cosas mejores. Hay cosas mejores que pertenecen a la vida y a la piedad. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo se toma la cruz? Tratando de ver un poquito más en síntesis esto. Quisiera invitarles a la carta a los Gálatas, algunas palabras que no son nuevas para muchos hermanos. Pero lo importante es que hay palabras que muchas veces las podemos haber leído y no pudieran no haberse entendido en su real dimensión. Aquí este pasaje es aquel que hace un paralelo entre lo que llamaríamos la vida antigua y la vida nueva. Si estamos en Cristo, notará que esta palabra es como decir, estar en Cristo es andar en el Espíritu. Si no anda en el Espíritu, no está en Cristo. Eso, por eso les decía, es una nueva creación, es un nuevo estado. Una persona está en una nueva naturaleza, no es la misma. Entonces, fíjese, versículo 16 del capítulo 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tenemos dos naturalezas que se oponen. La carne y el Espíritu. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Note esa condición, ese requisito. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dicho de otra manera, pero si andáis en la carne, estáis bajo la ley. ¿Cuándo no estoy bajo la ley? Cuando soy guiado por el Espíritu. Bien, ahora. Y manifiestas son las obras de la carne que son. ¿Qué significa andar en la carne? Esto es lo que se entiende como vida antigua, o la vieja levadura, como leíamos recién, en 1 Corintios, la vida pecaminosa. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Nótese claramente, el que practica estas cosas no está en Cristo, no ha experimentado la salvación, no sabe lo que es Cristo. Mas el fruto del Espíritu es... Vuelvo al versículo 18. Si sois guiados por el Espíritu, vea, lo toma el Espíritu, lo guía. ¿A qué lo guía el Espíritu? A este tipo de fruto, a este tipo de manifestaciones. Si sois guiados por el Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, es decir, el que anda en estas cosas no está bajo la ley.
porque no hay ley que lo condene. No hay ley que condene al que anda en templanza, al que anda en amor, al que anda en benignidad, en paciencia, en paz. No hay ley. Entonces no está bajo la ley. Ahora, el versículo 24. Pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y los que son de Cristo no están en ninguna de esas obras de la carne. La han crucificado, la carne está crucificada, está muerta. ¿Entiendas esto? Fueron, si esto fuera simbólico, y aquí está la cruz, venían de acá con todas esas obras de la carne, pasaron por la cruz y ahí quedó la carne crucificada, con todos sus pecados, y ahora esta es una vida espiritual. Y se anda en el Espíritu y todo lo que se ha de manifestar es el fruto del Espíritu. Eso es estar en Cristo. Experimentaron la cruz, experimentaron el paso de un estado a otro estado. No por obras humanas, no por capacidad humana, sino por el poder de Dios, que es el que produce esa transformación, ese traslado de un estado a otro estado. ¿Por qué? Por la cruz. Por eso que el Evangelio sin cruz no es el Evangelio. La cruz de Cristo es fundamental. Pablo decía que no hablaba con palabras de humana sabiduría para que la fe de los creyentes no estuviese fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué es lo que nos salva? ¿Qué es lo que produce este milagro? ¿Qué es lo que produce este paso de un estado al otro? La cruz del Señor Jesucristo. Y sígueme. Porque nos podemos quedar mirando desde acá y mirando al Señor, y qué hermoso lo que hizo, murió en la cruz por mí y yo sigo acá. Y no lo sigo porque amo mi vida, amo lo que soy, amo las cosas que puedo obtener en el mundo y me dedico a esto y me dedico a esto, pero enemigo de la cruz de Cristo. Y nunca podré aprenderme el fruto del Espíritu de memoria, pero nunca voy a andar en él, porque no quiero pasar. Amo mi vida y no va a experimentar lo que es realmente el Evangelio. Amén. En 2 de Corintios, por favor, capítulo 5. Y versículo 14. Aquí en el versículo 14 nos dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego ¿cómo pudiera uno estar con él y no haber muerto? ¿Se entiende la figura que trato de explicar? No pudiera estar con él si él murió. ¿Cómo puedo estar con él si yo quiero seguir viviendo mi propia vida? Entonces dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Constreñir es como comprometer, nos arrastra, nos atrae. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Es decir, el valor que las personas tengan para nosotros no tiene que ver con lo que usted es en el mundo. Sea rico, sea pobre, sea esclavo, sea libre, sea israelita, sea la nacionalidad que tenga, no importa nada de lo que es en la carne. A nadie conocemos según la carne. Que uno se puede presentar, puede sacar su tarjeta y decir, mire, yo soy tal cosa, pues en Cristo eso no tiene ningún valor. A nadie conocemos según la carne.
Y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Y atención a este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, esto es mucho más que un versículo aprendido de memoria, por favor. Es una nueva creación. Dios ha obrado un milagro, Dios ha hecho algo en esa vida. Para que uno esté en Cristo, Dios, solamente Dios, soberanamente, Dios ha tenido que obrar para que una vida esté en Cristo. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esto es una obra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿De dónde se origina esto? Dios. Dios ha obrado. Dios hace estas maravillas y solo Él nos puede tener en Cristo Jesús. Amén. Pero el que está en Cristo es una nueva criatura. Si su vida anda en el Espíritu, si su vida anda rectamente, anda en luz y todo eso, no es mérito de uno. Es lo que el Señor ha hecho al transformar nuestra vida y cambiarnos la naturaleza. Él ha dado un nuevo corazón. Cambiaré el corazón de piedra, dijo el Señor, por un corazón de carne. Ese corazón de piedra es el que impedía que la palabra entrara al corazón para que tuviera vida. Un corazón duro que resiste, que no crea la palabra de Dios. Y el Señor dijo, cambiaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones la pondré. Bendito el Señor. Ahí adentro, de adentro hacia afuera surge la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Por eso dice, el que creyere en su corazón. No es aprenderse cosas, conceptos de memoria, es creer en el corazón. Si crees de todo corazón, cuando el eunuco preguntaba, ¿me puedo bautizar? ¿Qué impide que yo me bautice? Si crees de todo corazón, bien puedes. Amén. Y esto es la vida en Cristo, una vida nueva en Cristo, es una nueva creación. Como lo dirá también en Colosenses, no es cosa de prohibiciones, no es cosa de no gustes, no toques, no vayas para allá. No, eso no es Cristo. Cristo santifica por dentro. Y donde usted ande, donde usted vaya, si Cristo está en su vida, esa presencia, esa santidad, esa simiente, lo dirá el apóstol Juan, esa simiente no lo deja pecar. No es cosa de que tengamos que andarnos cuidando y vigilando para que alguien no peque. No. El Señor es nuestro pastor. El Señor es aquel que nos va guiando. Si su palabra está en el corazón, Él es el que santifica. Y si no es así, entonces Cristo no está en nosotros. Si eso no ocurre en alguna vida, como dice, fíjese en esto de, por favor, si me acompañan a Romanos capítulo 8. Nuevamente, confirmando lo dicho anteriormente. Fíjese en esta palabra del versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjese, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Recuerda Gálatas? La carne y el Espíritu, recién leído. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne. ¿Qué es lo que es la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, etc. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo, dentro de Él, con Él. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque la ley del Espíritu de vida, perdón, porque la ley del Espíritu de vida, note eso, porque la ley, que aquí no se refiere a la ley de Moisés, la ley es algo que es parejo para todos. Lo que es una ley, ¿me entiendes?, los alcanza a todos. El sentir que tiene esta palabra al hablar de ley, porque va a hablar de distintas leyes. Por favor, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, vea, esa ley, es como decir, todo aquel que está en Cristo tiene que vivir estas mismas experiencias. Si está en Cristo, tiene que ser santo. No por obra personal, sino porque está en Cristo. Por lo que Él ha hecho en su vida, Él lo santifica. Por tanto, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál era la ley del pecado? Capítulo 7, lo que venía diciendo anteriormente el apóstol Pablo, que él queriendo hacer lo bueno, dice, hallo una ley. ¿Cuál es esa ley? Que el mal esté en mí. Que por más que quiera hacer lo bueno, no puedo. Está esclavo. Entonces es una ley porque todo el mundo está en pecado. Y nadie puede librarse de esa ley. Pero la ley del Espíritu de vida, el Espíritu que da vida, recuerdan Cristo Jesús, Espíritu vivificante, Espíritu que da vida a todos los que por causa de la carne estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado y de la muerte, ninguna de las dos leyes que está hablando aquí es la ley de Moisés. Una es la ley del pecado, que todo hombre está cautivo, y otra es la ley del Espíritu, que es el que liberta de esa condición de pecado. Y ahora dice en el versículo 13, porque lo que era imposible para la ley, ahí sí se refiere a la ley de Moisés. Para esa ley era imposible cambiar al hombre de su naturaleza carnal. La ley solamente podía sacar a luz el pecado, mostrarle al hombre lo que era bueno, lo que era justo, y como el hombre no daba esa medida, no alcanzaba esa medida de justicia, la ley lo declaraba pecador. Injusto, lo condenaba. Pero esa ley no podía justificar al hombre, no podía santificar al hombre, no podía cambiar la naturaleza del hombre, pero sí la ley del Espíritu. Entonces, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, esa es la carne, nuestra carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley de Moisés, la ley de Dios, esa justicia que ningún hombre podía alcanzar. Amén. Esa justicia que por causa de estar esclavo de pecado, ningún hombre podía dar esa justicia, dice ahora, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es un andar. Andar implica una vida, lo cotidiano, cómo se vive. ¿Cómo andamos? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? ¿Esclavos de pecado o libres del pecado para vivir en la justicia de Dios? Todo eso para poder explicar esto. Vamos a saltar aquí al versículo 9. Versículo 9 del mismo capítulo 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, conclusión, no es de Él. ¿Se da cuenta? No es por nosotros, no es por obras que nosotros hayamos hecho de justicia, sino por aquel que vino a morar en nosotros. El que santifica es aquel que entró en nosotros, Cristo Jesús. Es su Espíritu en nosotros. Versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, vea, si Cristo está en vosotros, si esto es verdad,
Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Todo tiene que ver con una nueva naturaleza, una nueva creación, no por obras de justicia que el hombre haya hecho, sino por esa misericordia que el Señor ha tenido en Cristo Jesús de darnos una vida nueva. Amén. Por eso somos deudores. Por eso ojalá siempre debiéramos, un sentido de conciencia, de deber, valga la redundancia, deber estar conscientes de que le debemos al Señor. Le debemos. Una deuda imposible de pagar. Vivir como deudores, eso nos hace estar constantemente reconociendo lo que Él hizo por nosotros. Si hay conciencia de lo que Él hizo. Por eso digo, tampoco esto se impone, esto no es por la fuerza, es darse cuenta quién era yo y lo que Él ha hecho. Para reconocer que solo por Él podemos nosotros estar hoy día libres de pecado. Amén. Una confirmación más acerca de esto. Volvamos a Colosenses, donde estuvimos viendo el capítulo 1. Ahora vamos a ir al capítulo 2. Pasajes ya en otras oportunidades compartidos. Pero que en cuanto a la Pascua, el paso de una naturaleza a otra naturaleza, de un estado a otro estado, de vivir esclavos de pecado a vivir libres de pecado. Ese es un paso, eso es algo tangible, usted lo puede comprobar, usted no necesita que lo convenzan, usted ha sido testigo de esto si realmente está en Cristo. Usted sabe que es así, usted sabe lo que era su vida antigua y sabe lo que el Señor ha hecho. Bien, entonces aquí dice este capítulo 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos y etcétera, etcétera, etcétera? Habéis muerto con Cristo. Esto es una palabra dicha a la iglesia del Señor. Habéis muerto con Cristo. No es una pregunta. Aquí dice, pues si habéis muerto con Cristo. La pregunta viene después, como diciendo, ¿por qué la iglesia de pronto pudiera vivir situaciones en las cuales pareciera que hay que justificarse por medio de obras de la carne, que no tienen que ver con el Señor Jesucristo? Para vivir la vida en el Espíritu es requisito haber muerto con Cristo. De otra manera es imposible. Este es el camino, este es el único medio. Nadie viene al Padre, dijo el Señor, sino por mí. No hay otro medio. Y el camino es la cruz. Primeramente la cruz. Después permite el Señor que podamos hablar de los siguientes pasos para ir acercándose a Dios. Pero lo primero es la cruz. Por ahí parte. Para morir al pecado y nacer en el Espíritu es necesaria la cruz del Señor Jesucristo. Entonces, iglesia del Señor, dice aquí, pues si habéis muerto con Cristo, y ahí cada uno examine si ha muerto con Cristo. Si ha muerto con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Y entonces si Cristo resucitó, también nosotros debemos resucitar con Él. Amén. Uno no se va a quedar en la tumba. Si muere con Cristo, no se va a quedar en la tumba, porque Cristo resucitó. Entonces, a ver, esa palabra continúa, sígueme. Entonces, ¿a dónde vas, Señor? Bueno, ahora ya fue eso manifestado.
En el momento que lo vivían los apóstoles, ellos no lo entendían y el Señor decía, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero sí, me van a seguir, me van a seguir. Bien, el Señor ya resucitó, ya fue levantado, ya fue exaltado hasta la diestra del Padre. Y de allí el Señor sigue diciendo, sígueme, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Así que, ¿a dónde nos llama? ¿Cuál es la meta? ¿A dónde hay que llegar? ¿No dice Efesios que nuestras bendiciones están en los lugares celestiales con Cristo? Entonces, fíjese aquí, capítulo 3, versículo 1, la resurrección del creyente. Esta vida en el Espíritu, esta vida nueva. Si es en el Espíritu, es, como dirá el apóstol Pablo a los Corintios, vea la vida en el Espíritu. Cosas que ojo no vio. Usted sabe lo que sigue. Ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, hablando de imaginación, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que, estando en el Espíritu, habrá revelación, que en la carne no hay posibilidad alguna de tener revelación, solo en el Espíritu. Dios muestra sus misterios, sus secretos, a los que están en el Espíritu. Entonces, dice aquí, si pues habéis resucitado con Cristo, vea, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, ¿para qué se resucita con Cristo? Él resucitó, pero ¿para qué resucitó? Ya no está en el mundo. Él fue exaltado, Él fue sentado a la diestra de Dios. Y ahora, si nosotros resucitamos con Él, ¿para qué es? Para conocer aquello, para ver aquello, para poner nuestros ojos en las cosas celestiales, gloriosas que vienen. Entonces dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Juan, primera de Juan, dirá esto, vamos a leer después, dirá esto, por esto el mundo no nos conoce. El mundo, no pretenda que el mundo no se entienda. Para el mundo estamos locos. El mundo no entiende esto. El mundo no puede ver esto. El que está en Cristo sí lo puede ver. No es teoría, no es para aprender, vuelvo a enfatizar esto, no es para aprender conceptos de memoria, es para experimentar. El Espíritu revela revelaciones que uno pueda ver su gloria, pueda ver lo que Él tiene preparado para los que le aman. Es lo que dice el Señor. Entonces aquí está diciendo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, poned la mira. ¿Qué vio Esteban antes de su martirio? Veo el cielo abierto, dijo, y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del... Lo que está escrito aquí. Veo el cielo abierto. ¿Pero qué dice antes de eso? Esteban lleno del Espíritu Santo, dijo. Visión. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Si ha muerto, sus objetivos ya no están en la tierra. Sus anhelos, sus sueños no están en la tierra. Está en cuánto más va a crecer en Cristo. Cuánto más va a conocer al Señor. Cuánta más riqueza el Señor le va a dar. Obviamente, riquezas celestiales no aquellos que predican cosas de la tierra. ¿Cuánto más?
Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Para el mundo no ve esto, entonces todo está escondido. Esto es un misterio para el mundo, no entiende, está afuera. Pero los que están en Cristo Jesús sí pueden experimentar, sí pueden ver. Quiero concluir con esta palabra que está en Primera de Juan, que les citaba recién. Aquí en el capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Ven? Si estamos en Cristo, el mundo no nos conoce, no nos entiende, no percibe por qué vivimos así, por qué creemos y pensamos de tal manera. No, el mundo, no hay comunión. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, pregúntese ahora, ¿usted tiene esta esperanza en Él? Le veremos tal como Él es. Hoy día no lo hemos visto. En este tiempo nadie le ha visto. Pero dice que cuando Él se manifieste, no solamente le veremos tal como Él es, sino que nosotros seremos tal como Él es. Esa es la esperanza. El hombre hecho a la imagen de Dios. Verá, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Una nueva naturaleza. Aquel que tiene esta esperanza en Él, el que tiene este sueño, este gozo, este proyecto, no sé cómo decirlo, esta dirección de su vida, que sabe a dónde va, entonces se purifica, porque Él es puro. Es ese anhelo de cada día ser más como Él es. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Piense, si uno está en Cristo, en Él no hay pecado. Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca, es decir, si estamos como iglesia reunidos y en medio de nosotros hay vidas que practican el pecado, es porque no le han conocido. No están en Cristo Jesús. No le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, o está bajo esa potestad, la potestad del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Ve? Qué hermoso. ¿Por qué no peca? Porque la simiente de Dios permanece en él. Algo que no es humano, algo que vino de arriba, algo que es celestial, que es divino, que es, como dice ahí, simiente de Dios, permanece en ese corazón, en esa vida, permanece. Y eso que tiene ahí no lo deja pecar, porque es santo. Eso que tiene ahí aborrece el pecado, lo hace sentir. Y cuando
usted sabe, cuando uno peca, cuando uno comete un error, lo que sea, se contrista y lo hace sentir mal. En la otra naturaleza le daba lo mismo, pecar, podía vivir pecando todos los días, nada. Pero ahora en Cristo Jesús, el pecado causa tristeza, causa dolor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Atención a lo que está hablando. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El mundo no nos conoce. Y este es el versículo importante, clave, sobre el tema que estamos hablando. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Esa es la Pascua. Hemos pasado de un estado a otro. Hemos pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos, no que nosotros lo hayamos hecho por nuestra justicia ni por nuestra voluntad, sino es lo que Dios hizo en nosotros. Pero sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Fíjese esto. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, todavía está en este lugar. No ha entendido nada, no se ha manifestado el Espíritu del Señor en ese corazón. Si no ama a su hermano, permanece en muerte. No es de Cristo. Todo aquel que está en Cristo ama. Sin distinción. Sin justificación. Simplemente porque Dios es amor. Esa vida, si está en Cristo, ha conocido el amor. Entonces, vea la evidencia. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, aún está en ese estado sin cruz, no ha vivido la Pascua, no ha pasado de muerte a vida, porque el que ha pasado de muerte a vida, ¿en qué se conoce? En que ama a los hermanos. Bendito sea el Señor. Hay un paso. Hay un estado diferente, hay un estado en Cristo que es completamente distinto a lo que uno vivía en el mundo. Es diferente. Y es por gracia del Señor. ¿Cómo se logra esto? Por el poder de Dios. ¿Que Dios está obrando en Cristo Jesús hasta nuestros días? Sí, absolutamente sí. El Señor sigue obrando. Donde sea predicado su nombre, el que cree en él de todo corazón experimentará la salvación que es en Cristo Jesús. Y esa salvación es con evidencias. Evidencias claras de lo que el Señor hace en un corazón, cómo lo cambia, cómo lo transforma y cómo lo lleva a la justicia de Dios. Justicia manifestada por la ley y cumplida en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Demos gracias al Señor por esto, que el Señor alumbre nuestros corazones y nos haga apreciar la obra que el Señor Jesucristo ha venido a hacer en todo aquel que le recibe así, completamente en su corazón. Padre bueno, Dios del cielo y de la tierra, Señor, a ti queremos agradecer el milagro por el cual nos has sacado de la muerte y nos has traído a la vida. Nos has sacado del mundo y trasladado al reino de tu amado Hijo. Señor, nos has sacado de las tinieblas y nos has traído a la luz. Nos sacaste de la potestad de Satanás para traernos, Señor, al reino de paz, de justicia, de gozo,
el reino del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por hacernos experimentar esta gloria, esta verdad tan preciosa, Señor. Todo está en Cristo Jesús. Señor, tú has venido para llamarnos al corazón. Sígueme. Sígueme, yo soy la vida. Sígueme, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Sígueme. Yo soy la resurrección y la vida. Sígueme, yo soy el camino, yo soy la verdad. Sí, Señor, queremos seguirte, Señor, queremos seguirte, queremos más de ti, Señor, cada día más de ti, estar más cerca de ti, caminar más hacia ti, Señor, acercarnos a ti cada día más, Señor, porque tú eres la vida del hombre, tú eres la respuesta de Dios para el hombre, tú eres el todo del hombre, Señor. En Cristo estamos completos. No hay necesidad de nada más. Cristo es el todo. Cristo, tú eres respuesta, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por mostrarte, Señor, a nuestro corazón, a nuestra vida. Gracias, Señor.